Adesso cerchiamo magari di serrare un po' i tempi per riuscire a rispettare la cadenza che ci siamo dati. Do la parola al professor Aldo Berlinguer, chiedendogli magari se in 20 minuti riusciamo, se possibile, a fare l'intervento. Il professor Aldo Berlinguer, come vi dicevo, parla del sistema, un confronto, una comparazione del sistema della mediazione in Europa e negli Stati Uniti. Gracias. Yo también quería dar las gracias por la invitación y disculparme si no he podido escuchar las relaciones esta mañana porque he llegado tarde, pero eso depende de un retraso fatal de mi vuelo de Italia. Y mi tarea de hoy es decir unas palabras sobre la comparación entre la mediación europea y la mediación de los Estados Unidos. Voy a intentarlo de hacerlo en español, como que hay muy pocas ocasiones de practicar español en Italia, voy a aprovechar de esta oportunidad. Bueno, la comparación entre Europa y los Estados Unidos en materia de métodos de resolución alternativa de los litigios es, por un lado, natural, dado que la mayoría de los institutos alternativos al proceso se ha experimentado en los Estados Unidos. Y por otro lado es una comparación evidentemente muy difícil porque los contextos son muy distintos, aunque ahora en esta época hay unas similitudes entre Europa y los Estados Unidos. En este respecto creo que vale la pena recordar el título de una conferencia muy famosa en los Estados Unidos en el año 1976, dedicada a la memoria de Roscoe Pound, que había publicado un artículo con el mismo título al principio del siglo pasado, que se intitulaba Sobre las causas de la insatisfacción popular hacia la justicia, que podría ser el título de la conferencia de hoy, 1976. Eran años muy difíciles en los Estados Unidos porque se ocasionó una situación de verdadero fracaso del sistema de la justicia, que no surgió por causalidad, surgió porque determinada por unas políticas que habían querido crear conflictos por razones varias, para combatir la evasión fiscal, para mejorar el sistema de detección de los actos ilegales, pero esta pretensión no llevó a los resultados esperados, llevó a una situación de colapso de la justicia pública. Fueron años difíciles, como los que estamos viviendo ahora en Europa. Pero fueron años en los cuales se desarrolló un debate muy importante, se desarrolló un verdadero cambio cultural. Aquí participaron todos, participaron los académicos, participaron los profesionales, participaron las instituciones públicas, participaron además los usuarios. Se crearon asociaciones como por ejemplo HALT, Help Abolish Legal Tyranny, que existe todavía en los Estados Unidos con muchísimos miembros, que protestó con fuerza, pero en el mismo tiempo propuso unas soluciones alternativas. Yo vengo de la escuela de Mauro Cappelletti en Florencia y me acuerdo en los años siguientes cuántos contactos, cuántas investigaciones conjuntas, cuántas conferencias se produjeron con nuestros colegas norteamericanos. Había un verdadero movimiento cultural que
abordaba una cuestión más amplia, una nueva idea de justicia que no pasaba necesariamente a través de la jurisdicción. Se trataba de crear un sistema de remedios más amplio, más adaptado a las exigencias de las partes, más rápido, más eficaz en la medida de lo posible. Un cambio cultural que llevaba a un concepto nuevo, como dijo y como escribió Richard Abel en su libro de 1982, The Politics of Informal Justice. The Politics of Informal Justice. 1982. Hace años y años, estamos todavía hablando de eso. Digo eso porque me parece que si veo la situación, si miro la situación europea, no encuentro un movimiento, un cambio cultural similar. No lo encuentro. Encuentro, al contrario, una actitud generalizada, como, digamos, una especie de costumbre mental, una forma mentis, diríamos, en todos los que piensan que sea el Estado que debe adoptar e introducir cambios culturales a través de las reformas. Y entre tiempo esperamos. Es lo que estamos haciendo en Italia. Todo el mundo está esperando que el Tribunal Constitucional nos diga si la ley 28 del 2010 es compatible con la Constitución. Entre tiempo esperamos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ¿cuántas son las iniciativas culturales? ¿Cuántas son las revistas? ¿Cuántas son las ocasiones de confrontación, de elaboración de nuevas ideas? Yo veo muy pocas. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando fue fundada la revista del arbitraje por Elio Fazzalari, ¿no? Antes se llamaba la Rassegna del Arbitraje. Hace 20 años, acabamos de celebrar los 20 años del nacimiento de la revista, y yo escribí mis primeras notas, artículos en esta revista. Muchísimos dudaron que una revista expresamente dedicada a este tema habría tenido un público, habría tenido un número suficiente de lectores para sobrevivir. Los años siguientes probaron lo contrario, pero ¿cuántas hoy en día hay en Italia, por ejemplo, de revistas especializadas sobre los temas que estamos abordando hoy? Muy pocas, con la excepción de algunas locales que acaba de ser creada, por ejemplo, gracias a mis colegas de Cagliari, pero a nivel nacional hay muy pocas. Estoy diciendo eso porque, en suma, hay una diferencia fundamental. En los Estados Unidos fue el cambio cultural que condujo a las reformas. Unas reformas muy amplias que abordaron temas importantes. La extensión del acceso a la justicia para los pobres, de un lado. Del otro lado, el desarrollo de técnicas, ¿no?, para la protección de intereses difusos. El desarrollo de las acciones colectivas en esos años, como consecuencia de este debate. En Europa, y sobre todo en Italia, con nosotros ocurre lo contrario. El cambio cultural sobre el tema de la resolución alternativa de controversias es producido por las reformas y no es causa de la reforma. Esto es una cuestión de principio muy importante que creo que sea significativa. Un otro aspecto igualmente significativo que se une a lo anterior se refiere a la misión asignada a la mediación. Lo digo porque a la hora de la transposición de la Directiva 52, muchos Estados miembros han querido alcanzar un objetivo primariamente. Seguramente eso se pasó en Italia, pero creo en España, como decía nuestro colega antes, el objetivo fue, uno, reducir la carga de los trabajos de los juzgados.
Pero eso no es lo que quieren los actos comunitarios. No lo querían las recomendaciones de 1928, de 2001, no lo quería el Libro Verde de 2002, no lo quería el Código de Conducta de los Mediadores en 2004 y después la directiva en 2008. Y así andando, las nuevas propuestas, la última comunicación de la Comisión, dicen lo contrario. Quieren establecer un espacio de justicia, de seguridad común a nivel europeo y encontrar métodos de resolución de los conflictos más adaptados a las exigencias de las partes, que alcancen acuerdos que se cumplan voluntariamente y también que preserves las relaciones amistosas y viables entre las partes. A este respecto quería subrayar un concepto. Cuando trabajaba en la Comisión Europea, hace muchos años ya, ¿cuántas veces hemos intentado de cuantificar el daño que se produce a la economía en consecuencia de la subida de un conflicto y de su resolución por vía judicial? Intentamos de imaginar un sistema de justicia que funciona perfectamente, no un sistema de justicia que no funciona. Muy difícil, pero intentamos de imaginarlo, ¿no? Cuando un asunto termina con una decisión judicial y las relaciones entre las partes se interrumpen permanentemente, asimismo, hay un daño a la economía. Por eso el objetivo de preservar la paz social, sino al mismo tiempo la relación y los beneficios económicos, no solo en materia familiar, pero en materia mercantil también, es un objetivo primario. Y por esta razón está claro que la mediación resulta en una mejor resolución, más sencilla, más barata, más eficaz, más rápida. Y no es la solución a la multiforme crisis de la justicia. Es un sistema complementario que no puede ni competir, ni supeditar, ni sustituir el derecho del ciudadano a acudir a la tutela judicial efectiva. Eso es claro. Digamos, obviamente no quiere decir que la mediación no debe ser reglada, porque solo una mediación bien trabajada en su gestación y en su desarrollo, que sea flexible en sus formas, pero al mismo tiempo sea llevada a cabo por profesionales cualificados, es garantía de certidumbre. De lo contrario, hemos perdido el objetivo. Pero una cosa es la mediación reglada, otra cosa es la mediación obligatoria. Lo digo porque la razón principal, por lo menos en Italia, por la cual solo una mediación obligatoria está logrando resultados importantes, es principalmente la falta de una cultura de mediación. En los términos en que se mencionó al principio, falta de educación universitaria, falta de lugares de confrontación y elaboración de ideas, falta de técnicas contractuales, falta de colaboración activa por los profesionales. Yo quería hacer una pregunta a los abogados italianos, por lo menos. ¿Cuántos de su ingreso profesionales se deriva del trabajo judicial y cuánto del trabajo extrajudicial? 90%, 95%. Esperamos entonces que este vacío se llene tan pronto y podemos, con la colaboración de los profesionales, retomar la mediación con carácter voluntario, lo que ha sido siempre afirmado a nivel comunitario, desde las primeras recomendaciones. Otra cuestión importante, muy rápidamente, es la de la competencia de la Unión Europea a legislar sobre esta materia. Porque, por un lado, está claro que como la mediación
cae en la red del acceso a la justicia, ella se debe confrontar con unas normas muy importantes, fundamentales, el artículo 6 del Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y ahora el artículo 47 de la Carta de Niza, ¿no? Pero, en segundo lugar, no hay que olvidar la evolución normativa que se ha producido recientemente y que ha permitido a las instituciones europeas de ampliar su competencia sobre esta materia. Y es solo gracias a los tratados de Ámsterdam antes y de Lisbona después que esta competencia se ha ampliado en manera significativa. Hoy, con el artículo 81 del Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, el concepto del espacio de libertad y de justicia común va tomando su propia y autónoma forma, independiente del concepto del mercado interior. Antes, con el artículo 65 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, la Unión Europea podía legislar sobre el ámbito de la cooperación judicial en materia civil con repercusión transfronteriza solo en la medida necesaria para el correcto funcionamiento del mercado interior. Esta es una nueva frontera, no sé dónde nos va a llevar un nuevo camino, pero pensar en manera distinta el mercado interior y el espacio de justicia y seguridad común es algo nuevo, y hoy casi toda la legislación en materia civil hace referencia a los métodos de resolución alternativa de los conflictos en todos los sectores: comercialización a distancia de servicios financieros, directiva sobre el tiempo compartido, directiva sobre el comercio electrónico, mediación de seguro, mercado de instrumentos financieros, directiva de servicios en el mercado interior, todas hacen referencia. Claramente el marco de los métodos de resoluciones alternativas de los conflictos se va cada día más complicando, y por eso las instituciones europeas intentan de optimizarlo con la nueva comunicación y con las dos propuestas de directiva en los métodos de RAL y de reglamento sobre la resolución de los conflictos en líneas. Dos últimos aspectos, muy rápidamente: la duración y los costes. Sobre la primera cuestión, sabemos ya que el Tribunal de Justicia, por un lado, y el Consejo y el Parlamento Europeo, por el otro lado, nos han proporcionado unas pistas importantes, digamos, porque solo un plazo razonable permite a una tentativa obligatoria como condición de admisibilidad de la acción judicial de no violar el artículo 47 de la Carta de Niza. Solo un plazo razonable. El Parlamento y el Consejo nos han dicho que este plazo razonable no puede exceder los 3 meses, y eso va a causar unos problemas en Italia, donde tenemos un plazo de 4 meses. Además, el Tribunal de Justicia ha establecido que la mediación no debe ocasionar gastos significativos por los consumidores. Otro problema. Y la directiva establece en su artículo 8 que el procedimiento de resolución alternativa en los litigios será gratuito o poco gravoso para los consumidores. Y esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque marca una diferencia entre la mediación, digamos, B2B y la mediación C2B, que es la mediación de la propuesta. Una diferencia muy importante.
Y aquí se abre una nueva pregunta. Caminos y objetivos de la mediación mercantil y de la mediación como instrumento de protección de los consumidores, ¿son compatibles? Digo esto porque en Italia uno de los argumentos que se utilizaron a la hora de transponer la Directiva 52 era la necesidad de crear una estructura de intereses que podría empujar a los profesionales a invertir en la mediación profesional. Por esa razón, en Italia tenemos una mediación muy cara para los consumidores, con costes para cada lado que puede ascender a 10.000 euros, tal vez por un solo día de mediación. Eso es un tema. ¿Cómo podemos pensar que esta mediación pueda ser compatible con la política de protección de los consumidores perseguida a nivel europeo? Lo vamos a descubrir muy pronto siguiendo la evolución de la propuesta. Muchas gracias.